No terminará su mandato en 2025. Lo que le espera el año que viene es algo verdaderamente inquietante, una visión cargada de pavor. Se trata de la siniestra predicción que se cree que previó Nostradamus sobre el destino de un destacado líder nacional en 2025. Conocido por sus escalofriantes profecías, las obras del famoso vidente suelen insinuar guerras, tragedias e incluso asesinatos de figuras políticas. Y a medida que nos acercamos al año que viene, sus predicciones parecen estar entre las más desgarradoras jamás interpretadas. Una de esas profecías plantea la posibilidad de la muerte de un importante líder mundial, un acontecimiento que podría provocar ondas de choque en el panorama geopolítico y reconfigurar profundamente la historia. ¿Estamos al borde de un colapso mundial? Cada enigmático verso atribuido a Nostradamus parece acercarnos a esa pregunta, insinuando que 2025 podría marcar el comienzo de transformaciones monumentales para la humanidad y el propio planeta. Para aquellos a quienes les intrigan las profecías y los misterios que rodean el futuro, suscribirse a este canal les garantiza que no se perderán información sobre la narrativa que se está desarrollando. Nostradamus, o Michel de Nostradamus, fue un médico, astrólogo y vidente francés del siglo XVI, cuyos crípticos cuartetos han cautivado al mundo durante siglos. Nacido en 1503, saltó a la fama con la publicación de las Profecías en 1555, un libro cuyos versos aún despiertan fascinación por sus descripciones vívidas y, a veces, inquietantemente precisas de eventos futuros. Aunque está escrito en un lenguaje metafórico y enigmático, muchos creen que Nostradamus poseía una asombrosa capacidad para predecir momentos históricos significativos. Vivió en una era definida por guerras, plagas y cambios sociales radicales, y se inspiró en la agitación que lo rodeaba, creando una visión del futuro arraigada en patrones que creía que la historia se repetiría. Para él, estas profecías no tenían tanto que ver con una fatalidad inevitable como con una advertencia para las generaciones venideras. En sus escritos, Nostradamus pintó un cuadro del futuro de la humanidad plagado de guerras devastadoras, desastres naturales catastróficos y profundas convulsiones políticas. Lo más notable es que, casi 500 años después, sus predicciones aún resuenan en muchas personas, a menudo alineándose de manera inquietante con los acontecimientos recientes. Por ejemplo, algunos interpretan sus cuartetas como un presagio de la Revolución Francesa, describiendo escenas de reyes que pierden sus coronas y un pueblo que se levanta en desafío a una monarquía corrupta. Otras interpretaciones establecen vínculos entre sus palabras y Adolf Hitler, el infame dictador responsable de un sufrimiento indecible durante la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus se refiere a un líder cruel del corazón de Europa, y utiliza el nombre, Easter, que los académicos han especulado durante mucho tiempo que puede hacer referencia a Hitler. Sus versos hablan de la devastación que este líder infligiría, especialmente en Europa, estableciendo paralelos escalofriantes con realidades históricas. Tal vez la profecía más debatida sea la relacionada con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde las referencias a torres destruidas e incendios en el cielo han llevado a muchos a relacionar sus palabras con los trágicos acontecimientos de la ciudad de Nueva York. Tales interpretaciones alimentan la intriga permanente que rodea los escritos de Nostradamus, manteniéndolos relevantes mientras la humanidad lidia con las incertidumbres del futuro. A pesar del tono ominoso de muchas de sus cuartetas, Nostradamus no se percibía a sí mismo únicamente como un presagio de desastres. Sus predicciones, para muchos, sirven como advertencias, instando a la humanidad a tomar medidas para evitar calamidades. Sin embargo, sus obras siguen envueltas en un velo de misterio, y las interpretaciones de sus profecías continúan generando debates y especulaciones. Mientras el mundo mira hacia el año 2025, nuevas lecturas de sus cuartetas sugieren posibilidades inquietantes. La principal de ellas es la muerte prevista de un importante líder mundial, un acontecimiento que podría obligarnos a enfrentarnos a profundas preguntas sobre el futuro y el camino a seguir de la humanidad. A lo largo de los siglos, muchas de las predicciones de Nostradamus parecen haberse manifestado de maneras sorprendentemente precisas, perpetuando debates sobre si realmente tenía el poder de prever acontecimientos históricos monumentales. Las asombrosas coincidencias entre sus palabras y realidades pasadas explican la aprensión en torno a sus predicciones para 2025. Una de las profecías más famosas de Nostradamus describe la Revolución Francesa con asombrosos detalles.
Escribió sobre la toma del poder por parte de la gente común y la ejecución de los gobernantes en la guillotina. Siglos después, en 1789, estalló la Revolución Francesa, que condujo a la ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta, un acontecimiento que muchos creen que cumplió su escalofriante visión. Otra profecía ampliamente discutida parece predecir el ascenso de Adolf Hitler. Nostradamus se refirió a un líder despiadado que surgiría de Europa, utilizando el término «Easter», que algunos interpretan como una referencia distorsionada a Hitler. Describió vívidamente el sufrimiento y la destrucción generalizados que definirían el reinado de este líder, particularmente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Estos paralelismos siguen asombrando a los académicos y mantienen vivo el legado de Nostradamus como una de las figuras más enigmáticas de la historia. Muchos creen que Nostradamus previó los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En sus cuartetos, hizo referencias crípticas a «dos torres» y «fuego cayendo del cielo». Cuando los aviones se estrellaron contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York, las imágenes de devastación conmocionaron al mundo, reflejando de manera inquietante las enigmáticas palabras escritas siglos antes. Tales eventos refuerzan la creencia de que algunas de las predicciones de Nostradamus tienen una precisión inquietante que trasciende la mera coincidencia. Sin embargo, los escépticos argumentan que estas interpretaciones a menudo son forzadas o influenciadas por la retrospectiva, y la gente dobla sus metáforas para que se ajusten a los eventos históricos. Sin embargo, cuando examinamos cómo algunas predicciones parecen alinearse con los sucesos reales, es difícil no preguntarse qué más podría haber previsto para el futuro de la humanidad. Si Nostradamus fue capaz de predecir eventos con tanta precisión en el pasado, ¿qué podrían revelar sus visiones para 2025? Las profecías atribuidas a Nostradamus con respecto a 2025 han provocado un malestar generalizado, principalmente debido al peso de los eventos descritos. No se trata de crisis menores, sino de cambios monumentales que podrían alterar la estructura misma del orden global. Los estudiosos e intérpretes de sus cuartetas sugieren que el año 2025 puede ser un momento crucial en la historia, un momento en el que la humanidad se enfrenta a desafíos que podrían definir su destino. La aprensión surge de la posibilidad de que se superpongan calamidades, incluidas guerras, inestabilidad política y profunda convulsión social. Nostradamus escribió sobre un período definido por el caos global, marcado por desastres naturales y, tal vez lo más inquietante, la muerte repentina de un importante líder mundial. Este evento inesperado, según sus predicciones, podría desencadenar una reacción en cadena, que resultaría en agitación política, colapso económico y una reestructuración sin precedentes de las alianzas globales. Muchos han establecido paralelismos entre las siniestras descripciones de Nostradamus y las tensiones que ya se están gestando en el mundo de hoy. Las disparidades económicas, las divisiones políticas y los conflictos en curso contribuyen a un clima de inestabilidad. Otro aspecto alarmante de sus predicciones para 2025 es la profundización de las crisis sociales y económicas. Nostradamus imaginó un mundo en el que la desigualdad se vuelve insoportable, lo que desencadena disturbios y rebeliones generalizadas. Sus cuartetas evocan imágenes vívidas de multitudes enfurecidas, violencia y sangre en las calles, haciendo eco de las protestas y levantamientos que ya se están desarrollando en varias partes del mundo. Si estas tensiones continúan aumentando, es concebible que 2025 pueda marcar el punto de quiebre, un año en el que las frustraciones sociales estalen en revueltas masivas e incontrolables. Junto con estas crisis sociales, las visiones de Nostradamus para 2025 también predicen desastres naturales a gran escala, incluidos terremotos devastadores, inundaciones catastróficas e incendios forestales descontrolados. Con el cambio climático intensificando la fragilidad del planeta, estas profecías parecen cada vez más plausibles. Imaginemos una cascada de desastres, terremotos poderosos que arrasarían ciudades enteras, inundaciones incesantes que sumergirían regiones costeras e incendios forestales que consumirían vastas extensiones de tierra. Estos escenarios no solo desplazarían a millones de personas, sino que también llevarían a los sistemas globales a su punto de quiebre. Entre las predicciones más escalofriantes se encuentra la de un gran terremoto, que Nostradamus parece localizar en una región específica.
Algunos investigadores especulan que podría referirse a California, cuya falla de San Andrés presenta un alto riesgo sísmico. Otros sugieren que podría aludir a regiones propensas a terremotos como Japón o Turquía, donde la actividad sísmica ha causado históricamente daños catastróficos. Un terremoto de una magnitud sin precedentes provocaría una devastadora pérdida de vidas, paralizaría las economías y crearía una crisis humanitaria a escala mundial. Los efectos de un desastre de tal magnitud se sentirían en todo el mundo, amplificando los temores de un futuro incierto. Además de los terremotos, Nostradamus escribió sobre el aumento de las aguas y el hundimiento de las ciudades bajo las olas, una ominosa metáfora que a menudo se interpreta como una advertencia sobre el aumento del nivel del mar. Con el derretimiento de los glaciares y el aumento de la densidad de los océanos debido al cambio climático, ciudades costeras como Miami, Venecia y Nueva York, así como numerosas islas bajas, ya están en riesgo. Si estas tendencias continúan sin control, 2025 podría ser el año en que el aumento del nivel del mar provoque inundaciones catastróficas, obligando a millones de personas a huir de sus hogares y transformando naciones enteras. Lo que hace que estas profecías sean aún más aterradoras es la posibilidad de que todos estos desastres, naturales, sociales y políticos, ocurran simultáneamente. Los escritos de Nostradamus sugieren que estas crisis superpuestas podrían marcar el comienzo de una era de agitación sin precedentes. Creía que las horas más oscuras de la humanidad a menudo preceden a un cambio transformador, insinuando un nuevo orden mundial, nacido del caos. Esta perspectiva ha aumentado la vigilancia, ya que la historia revela que sus profecías a menudo han servido como algo más que metáforas poéticas, parecen ser advertencias, instando a la humanidad a prepararse para las pruebas que se avecinan. Para 2025, las cuartetas de Nostradamus pintan un panorama apocalíptico de desastres naturales a escala global. Nostradamus escribió que la Tierra se rebela contra la humanidad y desata su furia en forma de terremotos, inundaciones torrenciales, huracanes masivos y erupciones volcánicas. Si estos eventos ocurren en rápida sucesión, podrían devastar ciudades, desplazar a millones de personas y empujar al mundo a una crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Una visión particularmente alarmante se centra en un terremoto masivo, y los intérpretes debaten su posible ubicación. California, con su precaria falla de San Andrés, a menudo viene a la mente. Alternativamente, Japón o Turquía, ambas regiones con historias de actividad sísmica devastadora, también podrían encajar en la profecía. Si se produjera un terremoto de esas características, las consecuencias serían catastróficas, miles de vidas se perderían, la infraestructura quedaría diezmada y los sistemas económicos se verían gravemente afectados. El aumento del nivel del mar y el hundimiento de las ciudades añaden otra capa de terror a las predicciones de Nostradamus. Sus escritos aluden a un mundo sumergido por el agua, un escenario que se alinea con la realidad actual del cambio climático. Las regiones costeras como Miami y Venecia ya están lidiando con los efectos del aumento del nivel del mar, mientras que naciones insulares enteras en el Pacífico enfrentan amenazas existenciales. Si estas tendencias se aceleran, 2025 podría convertirse en un año crucial, que marcaría el comienzo de migraciones masivas y una devastación ambiental sin precedentes. Una de las profecías más siniestras atribuidas a Nostradamus involucra erupciones volcánicas devastadoras. Habló de fuego y cenizas que llenarían los cielos, lo que muchos interpretan como una advertencia sobre la erupción de un supervolcán, como Yellowstone en los Estados Unidos. Una explosión de esta magnitud podría tener consecuencias catastróficas para el planeta, sumiendo a la Tierra en la oscuridad a medida que las nubes de ceniza bloquean la luz solar, lo que hace que las temperaturas globales caigan drásticamente. Este invierno volcánico causaría estragos en la agricultura, lo que provocaría pérdidas generalizadas de cosechas y una grave escasez de alimentos. La crisis resultante podría empujar a la humanidad a un período de sufrimiento sin precedentes. Cuando los desastres naturales ocurren en sucesión, o incluso simultáneamente, sus efectos se extienden mucho más allá de la devastación inmediata. Estos acontecimientos desencadenan oleadas de destrucción que se propagan por las naciones y traen consigo enfermedades, hambrunas, migraciones masivas y colapso económico. La visión premonitoria de Nostradamus para el año 2025 sugiere que estos fenómenos podrían volverse más frecuentes y más graves.
Si sus predicciones son acertadas, el mundo podría estar en el umbral de una era definida por un caos implacable y una destrucción impredecible. Entre los elementos más alarmantes de las profecías de Nostradamus para el año 2025 se encuentra la posibilidad de una gran guerra mundial. Sus escritos hablan de naciones atrapadas en un conflicto interminable, alianzas destrozadas y líderes incapaces de evitar la catástrofe. Al observar las tensiones crecientes entre las superpotencias mundiales en la actualidad, muchos creen que esta sombría predicción puede estar ya en marcha. Los conflictos localizados y las disputas territoriales que estallan periódicamente podrían ser solo el preludio de una confrontación mucho mayor y mucho más devastadora. Un cuarteto particularmente desgarrador menciona fuego cayendo del cielo y la destrucción generalizada de las principales ciudades, una imagen que algunos interpretan como una referencia escalofriante al uso de armamento moderno, tal vez incluso nuclear. Con vastas reservas de armamentos avanzados en manos de naciones como Estados Unidos, Rusia y China, junto con otras potencias emergentes, la amenaza de un escenario así ya no parece lejana ni improbable. Un solo error de cálculo, una escalada imprevista o una provocación deliberada podrían encender un conflicto de proporciones inimaginables. Las profecías de Nostradamus no se limitan a las tensiones entre superpotencias. También previó la escalada de conflictos regionales. Sus versos hacen referencia a batallas en Oriente Medio y Asia, y hablan de tierras sagradas bañadas en sangre, y pueblos divididos por creencias. Estas inquietantes frases resuenan con la frágil situación que impera en muchas partes del mundo actual. Las disputas de larga data sobre religión y territorio, en particular en regiones como Israel, Irán y naciones vecinas, podrían derivar en guerras a gran escala, con el potencial de arrastrar a otras naciones a la contienda y sumir al mundo en una agitación más profunda. Otra de sus escalofriantes predicciones alude a un ejército que surge del este, lo que algunos interpretan como una referencia velada a la expansión militar de China o Corea del Norte. Con las tensiones en aumento en el Pacífico, en particular por disputas territoriales y luchas de poder, esta profecía parece cada vez más plausible. Tal confrontación podría escalar hasta convertirse en un conflicto a gran escala, arrastrando a los aliados occidentales al caos. El resultado sería una guerra que devastaría no solo a los ejércitos sino también a las economías, reconfigurando el orden global de maneras que la humanidad tal vez no esté preparada para afrontar. Los escritos de Nostradamus también insinúan que el planeta se tambalea al borde del colapso político y social. Describe una época de oscuridad, en la que la diplomacia fracasa por completo, sumiendo a millones de personas en un sufrimiento inimaginable. Si los líderes mundiales se muestran incapaces de gestionar las tensiones crecientes, Nostradamus advierte que la guerra puede volverse inevitable, marcando el comienzo de uno de los períodos más sombríos de la historia de la humanidad. Además de la amenaza de guerra, Nostradamus previó una crisis económica mundial que se desarrollaría en 2025. Escribió sobre una época en la que las monedas pierden su valor y el trabajo del hombre se vuelve inútil. Los académicos a menudo interpretan esto como una predicción de colapso económico, con una depresión generalizada que afectaría no solo a las naciones en desarrollo sino incluso a las potencias mundiales más ricas. Tal escenario probablemente conduciría a un desempleo masivo, a tasas de pobreza en aumento y a un colapso de los sistemas de los que las sociedades dependen para su estabilidad. Hoy ya se ven señales de fragilidad económica. Las naciones lidian con niveles históricos de deuda, la inflación sigue presionando a los hogares y la desigualdad social se está ampliando. Los mercados financieros muestran una volatilidad alarmante, lo que indica una inestabilidad subyacente. Las profecías de Nostradamus sugieren que estas condiciones podrían culminar en 2025, desencadenando una ola de quiebras y el cierre de innumerables empresas, dejando a millones de personas sin empleo y profundizando aún más la desesperación mundial. Una estrofa particularmente funesta menciona la caída de un gran imperio financiero, una predicción que algunos creen que podría indicar el colapso de una importante economía global. Las especulaciones van desde los Estados Unidos hasta la Unión Europea, o incluso China. Si se produjera un colapso de ese tipo, la naturaleza interconectada de los sistemas financieros globales actuales amplificaría su impacto, creando un efecto dominó de devastación económica.
Una crisis que se originara en una región podría propagarse rápidamente, afectando a industrias, monedas y medios de vida en todo el mundo. Esta agitación económica probablemente traería consigo una crisis alimentaria de proporciones sin precedentes. Nostradamus describió un escenario en el que la gente lucharía por migajas, y los mercados, incluso en las naciones más ricas, estarían vacíos. Algunas partes del mundo ya luchan contra la escasez de alimentos, pero sus profecías sugieren que para 2025, esta crisis podría engullir a naciones que antes se consideraban seguras. El aumento de los precios de los alimentos y la escasez podrían incitar al pánico y el malestar generalizados. El colapso de la confianza pública en las instituciones financieras alimentaría aún más el colapso social. Nostradamus escribió sobre ciudades consumidas por disturbios y saqueos, con gente desesperada que asalta bancos y tiendas en un intento por sobrevivir. Los gobiernos tendrían dificultades para contener estas olas de violencia, y el orden social podría desintegrarse por completo. Si sus predicciones se cumplen, 2025 podría marcar el año en que el colapso económico sumerja a miles de millones de personas en la incertidumbre, poniendo a prueba la resiliencia y la adaptabilidad de la humanidad ante un caos abrumador. Nostradamus también lanzó advertencias terribles sobre una grave crisis que afectaría a los recursos esenciales. Entre sus profecías, escribió que los manantiales se secarán y los alimentos serán más preciosos que el oro. Aunque escritas hace casi 5 siglos, estas inquietantes palabras resuenan fuertemente con los desafíos de recursos que enfrenta el mundo moderno, en particular las crisis gemelas de escasez de agua e inseguridad alimentaria, que se están intensificando en muchas regiones. Su predicción de que el agua se convertiría en un recurso raro y preciado es inquietantemente fácil de imaginar, dadas las realidades actuales. En todo el mundo, las sequías, el uso excesivo y la contaminación han afectado gravemente a los suministros vitales de agua. Los grandes ríos que sustentan a millones de personas, como el Colorado en Estados Unidos, el Yangtze en China y el sistema Cantareira en Brasil, están menguando a un ritmo alarmante. Nostradamus sugiere que para 2025, esta crisis podría alcanzar un punto de inflexión, obligando a comunidades enteras a migrar en busca desesperada de agua potable. Ciudades enteras pueden derrumbarse bajo la presión de la escasez de agua, lo que desencadenaría trastornos sociales de proporciones inimaginables. A este sombrío escenario se suma la profecía de Nostradamus de una escasez generalizada de alimentos. El aumento de las temperaturas globales, los patrones climáticos cada vez más erráticos y los suelos degradados ya están ejerciendo una enorme presión sobre la agricultura. Si estas tendencias persisten sin control, la producción de alimentos podría desplomarse, desatando una crisis alimentaria mundial. Nostradamus describe vívidamente campos estériles y frutas que nunca llegan a la cosecha, evocando imágenes de cosechas fallidas y campos abandonados, mientras la humanidad lidia con la perspectiva de graneros vacíos y platos vacíos. Una crisis de ese tipo no solo devastaría los medios de vida, sino que también desencadenaría una feroz competencia por los suministros cada vez más escasos, enfrentando a las naciones y comunidades entre sí en un intento desesperado por sobrevivir. La combinación de escasez de agua y alimentos podría infligir daños catastróficos al tejido social. Nostradamus habla de masas hambrientas que marchan contra los poderosos, y de la gran revuelta de los desesperados, insinuando un futuro en el que la creciente desigualdad en el acceso a los elementos esenciales de la vida desata un violento malestar social. Las escenas que describe, protestas masivas, saqueos e incluso conflictos armados por los recursos, pintan un sombrío panorama de un mundo al borde del colapso, donde la supervivencia se convierte en el campo de batalla definitivo. La escasez de recursos también causaría estragos en el sector energético. A medida que las reservas de combustibles fósiles disminuyen y la demanda mundial sigue aumentando, la ausencia de alternativas rápidas y escalables podría desencadenar una crisis energética a gran escala. Nostradamus habla de que la oscuridad se apodera de las grandes ciudades, una frase escalofriante que muchos interpretan como una advertencia de cortes generalizados de energía. Si las ciudades se ven sumidas en la oscuridad debido a fallas energéticas, los efectos en cascada sobre la infraestructura, la atención médica y la seguridad podrían ser devastadores.
Si estas predicciones se materializan, 2025 podría ser un año crucial, un momento en el que la humanidad debe enfrentar las terribles consecuencias de la sobreexplotación y tomar decisiones difíciles para garantizar la supervivencia. Las luchas por recursos fundamentales como el agua, los alimentos y la energía podrían escalar hasta convertirse en los conflictos más críticos y decisivos del siglo. Sin embargo, las profecías de Nostradamus no son solo advertencias de catástrofe, también se refieren a la relación cambiante de la humanidad con la tecnología. Él imaginó avances que podrían ofrecer salvación y plantear amenazas sin precedentes a la existencia humana al mismo tiempo. Entre sus enigmáticas palabras se encuentran referencias a máquinas con mentes propias y hombres gobernados por sus creaciones, que los académicos modernos suelen interpretar como visiones tempranas de la inteligencia artificial, IA. Para 2025, el rápido ritmo del progreso tecnológico podría alcanzar una coyuntura crítica, lo que hace temer que la innovación se salga de control. El auge de la IA, que está cada vez más integrada en sistemas críticos como la defensa, las finanzas y la atención médica, encarna tanto un inmenso potencial como un riesgo existencial. Las advertencias de Nostradamus sobre las mentes artificiales, que se vuelven contra sus creadores, tal vez ya no parezcan descabelladas, a medida que los algoritmos modernos se vuelven más autónomos y menos dependientes de la supervisión humana. Un simple mal funcionamiento o una consecuencia no deseada en los sistemas controlados por IA podrían desencadenar resultados catastróficos. Tal vez lo más alarmante sean sus referencias a las armas invisibles y la guerra sin soldados, que muchos interpretan como un presagio del advenimiento de la guerra autónoma. Los drones y otros sistemas no tripulados, diseñados para identificar y eliminar objetivos sin intervención humana, representan un profundo dilema ético y práctico. Si estas tecnologías se implementaran a gran escala o cayeran en las manos equivocadas, podrían desencadenar una destrucción a una velocidad y escala que la humanidad nunca ha presenciado. Las palabras de Nostradamus sirven como una dura advertencia sobre los peligros de confiar a las máquinas decisiones de vida o muerte. Más allá del campo de batalla, Nostradamus también advirtió sobre el papel de la tecnología en la vigilancia y el control. Habló de ojos que todo lo ven y hombres atrapados en sus propias vidas, frases que se alinean inquietantemente con la creciente prevalencia de la vigilancia digital en la era moderna. Con la adopción generalizada de cámaras, teléfonos inteligentes y dispositivos conectados a Internet, la capacidad de monitorear y rastrear a las personas nunca ha sido mayor. Para 2025, es concebible que los gobiernos o las corporaciones poderosas puedan explotar estas herramientas para ejercer un control sin precedentes sobre las poblaciones, erosionando la privacidad y socavando las libertades fundamentales. La naturaleza de doble filo de la tecnología, tal como la imaginó Nostradamus, resalta el precario equilibrio que la humanidad debe lograr. ¿Será la innovación nuestra salvación o se convertirá en el catalizador de nuestra ruina? La respuesta a esa pregunta bien puede definir las próximas décadas, mientras nos encontramos al borde de un futuro lleno de promesas y al mismo tiempo plagado de peligros. Igualmente preocupante es la creciente dependencia de la humanidad de la tecnología, que, según advierte Nostradamus, podría llevar a una época en la que la humanidad olvide su propia fuerza y se vea indefensa sin las máquinas que ha creado. Describe un futuro frágil en el que el colapso de los sistemas digitales y de comunicación, ya sea por ciberataques, desastres naturales o fallos sistémicos, podría sumir instantáneamente a las sociedades en el caos. Esta visión inquietante pone de relieve el precario equilibrio entre la innovación tecnológica y la resiliencia. Si las profecías de Nostradamus para 2025 se cumplen, los avances podrían generar beneficios sin precedentes, pero también podrían traer consigo vulnerabilidades catastróficas. La capacidad de la humanidad para andar con cuidado por el filo de la navaja determinará si el progreso se convierte en una bendición o en una carga fatal. Entre las predicciones más inquietantes de Nostradamus para 2025 está la muerte repentina y prematura de un importante líder mundial. En sus crípticas cuartetas, Nostradamus habla de un poderoso gobernante que caerá inesperadamente, un acontecimiento que provocará disturbios y derramamiento de sangre en las calles. Esta profecía despierta la aprensión sobre cómo una pérdida de ese calibre, en particular en tiempos de inestabilidad global, podría alterar fundamentalmente el panorama geopolítico.
Los estudiosos especulan que Nostradamus puede estar aludiendo a un líder de una de las superpotencias del mundo, naciones como Estados Unidos, Rusia, China o una figura clave dentro de la Unión Europea. La muerte repentina de un líder de ese calibre repercutiría mucho más allá de sus fronteras, lo que podría desencadenar disturbios internos, aumentar las tensiones militares y hundir las relaciones diplomáticas en el caos. Las palabras de Nostradamus, como «caída inesperada» y «golpe cruel», sugieren un final misterioso o violento, posiblemente un asesinato, un golpe de Estado o una muerte rodeada de intrigas. En el peor de los casos, las consecuencias podrían desencadenar una represalia descontrolada, desencadenando guerras o conflictos catastróficos que se descontrolarían. Nostradamus también alude a las consecuencias de este trágico acontecimiento, pintando un cuadro de una nación desestabilizada que se tambaleará bajo un liderazgo débil o caerá en la anarquía. En países con sistemas políticos ya frágiles, la ausencia de una figura fuerte podría allanar el camino para la fragmentación nacional, levantamientos generalizados y el surgimiento de facciones extremistas. Esa agitación podría escalar hasta convertirse en guerras civiles o profundas crisis institucionales, fracturando a las naciones y dejándolas vulnerables a la manipulación o explotación externas. A nivel internacional, la muerte de un líder importante podría enviar ondas de choque a través del orden global. Nostradamus habla de «pactos rotos» y «amigos que se convierten en enemigos», insinuando que esta pérdida podría desmantelar alianzas clave, acuerdos comerciales y tratados de paz. En ausencia de un liderazgo firme, las potencias rivales podrían aprovechar la oportunidad para afirmar su dominio, intensificando aún más las tensiones. Esa desestabilización podría reconfigurar las estructuras de poder globales, desencadenando una cascada de conflictos y desconfianza, y empujando al mundo a un período de caos e incertidumbre sin precedentes. Las implicaciones de esta profecía son particularmente escalofriantes, ya que la muerte prematura de un líder podría alterar la trayectoria de la historia moderna. El vacío de poder resultante podría desatar una serie de eventos, revueltas internas, enfrentamientos internacionales y escaladas imprevistas, que acercarían al mundo a una era marcada por la agitación. Las palabras de Nostradamus sirven como una dura advertencia sobre la fragilidad de la paz y la posibilidad de que una sola pérdida desencadene una cascada de devastación. La pregunta de a qué líder se refería Nostradamus ha alimentado una considerable especulación. Si bien sus cuartetos evitan nombrar a personas, ofrecen descripciones que invitan a la conjetura. Escribe sobre un líder que comanda grandes tierras y gobierna con palabras firmes. Estas frases apuntan a figuras globales prominentes cuyas decisiones influyen en el destino de las naciones. Entre los candidatos que se mencionan a menudo se encuentran los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, dado su papel crítico en el mantenimiento, o alteración, de la estabilidad global. La profecía también insinúa un líder, acosado por numerosos adversarios, y que gobierna en tiempos de gran discordia. Este detalle limita el enfoque a figuras que ya están en el centro de tormentas geopolíticas. Por ejemplo, Vladimir Putin, enredado en las controvertidas acciones de Rusia en Ucrania, encaja en la descripción. De manera similar, las tensiones actuales entre Estados Unidos y China, que van desde guerras comerciales hasta posturas militares en el Pacífico, colocan a sus respectivos líderes en posiciones precarias. Estos entornos de alto riesgo aumentan la probabilidad de acontecimientos imprevistos, ya sea por asesinato, golpe de Estado u otra conmoción repentina. Otra interpretación de las palabras de Nostradamus apunta a un líder europeo. Algunos estudiosos sugieren que su referencia al gobernante de Occidente puede significar una figura prominente dentro de la Unión Europea. La UE enfrenta presiones crecientes por divisiones políticas, inestabilidad económica y crisis migratorias. La pérdida repentina de un líder clave en este delicado entorno podría amplificar las vulnerabilidades en todo el continente, desestabilizando aún más sus instituciones y potencialmente fracturando la Unión. Las advertencias de Nostradamus sirven como un escalofriante recordatorio de cuán estrechamente está ligado el destino de las naciones a las figuras que las dirigen. La muerte inesperada de un líder importante en 2025, como predice, no solo desestabilizaría a su propio país, sino que también podría desbaratar las delicadas relaciones globales, llevando a las naciones a la confrontación y la desconfianza.
Esta profecía sigue siendo una de las más temidas en sus escritos, ya que conlleva el potencial de reconfigurar el futuro, empujando al mundo hacia una nueva y peligrosa era de incertidumbre y caos. Curiosamente, algunos estudiosos sugieren que esta profecía puede no apuntar a un líder político tradicional, sino más bien a una figura de inmensa influencia global, tal vez una autoridad espiritual o un titán corporativo. La muerte repentina de un líder religioso reverenciado podría sacudir a las comunidades religiosas hasta sus cimientos, dejando a millones de personas lidiando con la incertidumbre existencial. Del mismo modo, la pérdida inesperada de un magnate corporativo, cuya visión y decisiones impulsan los mercados globales, podría desestabilizar las economías y desentrañar intrincadas redes financieras. Esta ambigüedad en torno a la identidad del líder profundiza el malestar evocado por la predicción de Nostradamus, a medida que se amplía la amplitud de las posibles implicaciones. La noción de que una profecía de este tipo se materialice en el clima volátil de 2025 despierta profundos temores, no solo por su plausibilidad sino también por el caos generalizado que podría desatar. Nostradamus sugiere que este evento no ocurriría de manera aislada, sino que desencadenaría una cascada de repercusiones desestabilizadoras. En sus cuartetas, describe de manera conmovedora cómo la tierra se bañará en lágrimas, y los pueblos que alguna vez fueron pacíficos tomarán las armas. Estas imágenes siniestras describen un descenso hacia una grave inestabilidad política y un conflicto global, preparando el escenario para una era de profunda inestabilidad. Si el líder profetizado pertenece a una gran potencia mundial, su muerte podría sumir a su nación en un caos interno. Podrían estallar profundas divisiones políticas, levantamientos violentos o incluso una guerra civil a medida que facciones rivales, fuerzas de oposición o grupos extremistas aprovechen el vacío de poder para avanzar con sus agendas. En el ámbito nacional, la pérdida de una figura fuerte y estabilizadora podría desmantelar instituciones ya frágiles, mientras que en el ámbito internacional, probablemente enviaría ondas de choque a través de alianzas y tratados. Nostradamus escribe sobre pactos rotos y promesas arrojadas al viento, sugiriendo que la confianza entre las naciones aliadas podría fracturarse, dando lugar a divisiones diplomáticas o incluso a enfrentamientos militares. Las consecuencias de una pérdida de esa magnitud irían mucho más allá de la inestabilidad política, podrían desembocar en una crisis mundial a gran escala. Las visiones de Nostradamus describen un mundo al borde del colapso, con sociedades otrora estables transformadas en campos de batalla e instituciones desmoronándose bajo oleadas de desconfianza y traición. El año 2025, si esta profecía se cumple, podría ser recordado como un punto de inflexión crucial, un año marcado por la tragedia, pero decisivo para dar forma a la trayectoria futura de la historia humana. Las vívidas descripciones que hace Nostradamus de las consecuencias evocan escenas de devastación. Advierte que un acontecimiento de ese calibre podría dejar un vacío de liderazgo en alianzas cruciales, como la OTAN o la Unión Europea, amenazando su propia existencia. En sus cuartetos, habla de un fuego que se propaga sin control, lo que se interpreta ampliamente como una metáfora de una guerra que se intensifica rápidamente en ausencia de un liderazgo fuerte. Los rivales históricos podrían aprovechar la oportunidad para explotar el caos, lanzando invasiones u operaciones encubiertas para promover sus ambiciones. En un mundo con armas nucleares, un solo paso en falso podría tener consecuencias catastróficas y desencadenar conflictos que devastarían regiones enteras. Los efectos dominó de esta pérdida no terminarían en agitación política y militar. Los sistemas económicos de todo el mundo podrían enfrentar sacudidas masivas. Los mercados financieros, inherentemente sensibles a la incertidumbre, podrían desplomarse, provocando desplomes bursátiles y la devaluación de incluso las monedas más fuertes. La referencia de Nostradamus a una moneda que colapsa evoca imágenes de inestabilidad financiera global, con efectos en cascada sobre el comercio, las inversiones y la confianza de los consumidores. Las corporaciones multinacionales, cuyas operaciones dependen de la estabilidad política, podrían sufrir pérdidas devastadoras, lo que profundizaría la agitación económica. El malestar social amplificaría el caos. Nostradamus escribe sobre gente que deambula sin rumbo y orden desafiado, una visión inquietante de protestas violentas, migraciones masivas y el colapso de servicios esenciales como la atención médica y la aplicación de la ley.
El pánico generalizado, alimentado por la desesperación económica y la disfunción política, podría desmantelar la cohesión social, en particular en regiones que ya luchan contra la desigualdad y la inestabilidad. Si estas terribles predicciones se materializan, la muerte de un líder clave en 2025 podría resultar el punto de inflexión de una crisis global de escala inimaginable. Nostradamus prevé desastres naturales, guerras en aumento y la desintegración de las estructuras políticas y económicas después de este evento. Su inquietante imaginería describe un mundo donde las leyes serán ignoradas, las naciones se devorarán entre sí y los gritos de dolor resonarán en todas partes. Tales palabras sugieren el colapso de los marcos que sostienen el orden global, dejando a la humanidad vulnerable a la violencia y la desesperación sin control. Las consecuencias inmediatas de este colapso probablemente incluirían la fragmentación de los gobiernos. La corrupción, las instituciones debilitadas y las poblaciones desilusionadas podrían conducir al derrocamiento de regímenes en múltiples regiones. Nostradamus prevé que los gobernantes abandonen sus puestos y dejen sus tronos vacíos, ya que los líderes abrumados abandonarán sus puestos ante el caos. En el vacío resultante, podrían surgir territorios sin ley, dominados por milicias, señores de la guerra u organizaciones criminales. La mención de Nostradamus de hombres despiadados que comandan ciudades en llamas, evoca imágenes escalofriantes de centros urbanos otrora prósperos reducidos a ruinas humeantes. El hambre y la escasez de recursos exacerbarían la devastación. Nostradamus describe niños hambrientos que lloran por pan, y cultivos destruidos por plagas y fuego. Una crisis alimentaria mundial, agravada por el colapso de las cadenas de suministro y las redes comerciales, podría dejar a millones de personas sin acceso a las necesidades básicas. Esas condiciones terribles probablemente impulsarían migraciones masivas, ya que las poblaciones desplazadas buscarían seguridad y sustento. Estos movimientos podrían aumentar las tensiones en regiones ya tensas, provocando más conflictos y agravando el caos. Las crisis de salud pública surgirían como otra consecuencia devastadora. Si los sistemas de salud se ven desbordados o no funcionan, la propagación de enfermedades podría alcanzar niveles inmanejables, desestabilizando aún más a las comunidades afectadas. La visión de Nostradamus va más allá del sufrimiento físico y aborda el costo psicológico de estos desastres en cascada. El trauma colectivo de presenciar el colapso de la sociedad pesaría mucho sobre los sobrevivientes y amenazaría con erosionar la esperanza misma. Sin embargo, en medio de este sombrío pronóstico, Nostradamus ofrece un destello de redención. Habla de gente unida en tiempos de oscuridad, y de luz que brilla en las noches más oscuras, sugiriendo que la solidaridad, la cooperación y la compasión serán las mayores fortalezas de la humanidad para superar la adversidad. Las comunidades que fomentan la confianza y el apoyo mutuo entre vecinos, familias y amigos tienen más probabilidades de soportar los desafíos de esta era turbulenta. Nostradamus enfatiza la adaptabilidad como otro rasgo esencial para la supervivencia. Escribe sobre aquellos que se doblegan ante las tormentas y se levantan con fuerza renovada, destacando la importancia de la resiliencia y la resolución creativa de problemas para navegar por cambios repentinos y drásticos. Al adoptar la flexibilidad y el ingenio, la humanidad podría encontrar formas de reconstruirse, incluso frente a una destrucción abrumadora. Finalmente, Nostradamus subraya el poder perdurable de la esperanza y la fe como escudos contra la desesperación. Habla de la creencia en un futuro mejor como una fuerza guía, una que permite a la humanidad soportar sus pruebas más oscuras y emerger más fuerte. Prepararse física, mental y espiritualmente puede resultar la clave para resistir los desafíos venideros, asegurando que incluso a la sombra del colapso, la humanidad pueda trazar un camino hacia adelante. Si bien las predicciones de Nostradamus para 2025 son innegablemente alarmantes, también ofrecen una lección invaluable. El futuro no está escrito y la preparación podría ser el factor decisivo entre la supervivencia y la devastación. Si la humanidad presta atención a estas advertencias, y lucha por el equilibrio, la unidad y la resiliencia, aún puede superar las pruebas que se avecinan y emerger de la oscuridad con renovada fuerza y propósito.